Soy la mala por no invitar a la nueva pareja de mi papá a mi graduación universitaria a pesar de que él pagó parte de mis estudios. Mi nombre es Eustolia. Tengo 23 años y en exactamente 3 semanas finalmente vestiré la toga y el birrete para graduarme con mención honorífica de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Ha sido, sin duda alguna, el viaje más agotador, hermoso, doloroso y físicamente demandante de toda mi existencia. Han sido 5 años brutales de desvelos continuos, de memorizar tomos enteros de farmacología y anatomía comparada, de responder exámenes de patología donde la mitad de la generación reprobaba, de lidiar con profesores despiadados y de pasar madrugadas heladas en el hospital de grandes especies cuidando animales en estado crítico, con las manos llenas de barro, medicina y sangre, sin haber comido en más de 14 horas. Sin embargo, lo que en el papel debería ser el momento de mayor orgullo, triunfo y celebración de mi juventud se ha convertido en una auténtica guerra campal familiar. Una pesadilla donde la rama paterna de mi familia me califica de ingrata, manipuladora, caprichosa, rencorosa, soberbia y desalmada. Para que entiendan la raíz de esta herida que sigue abierta y la razón por la que me he negado tajantemente a dar un solo paso atrás, necesito contarles en detalle cómo colapsó mi hogar y la forma en que mi vida se fracturó en 1000 pedazos. Mis padres estuvieron casados durante 27 años. Mi madre, Hermelinda, y mi padre, Pantaleón, construyeron todo lo que tenían desde la absoluta nada. Cuando eran jóvenes y apenas empezaban, mi mamá tomó la dolorosa decisión de pausar sus propios estudios universitarios para trabajar en turnos dobles como secretaria y atender la casa, permitiendo que mi papá pudiera concentrarse en terminar la carrera de ingeniería civil y levantar lo que más tarde se convertiría en una exitosa y próspera empresa constructora. Crecí viendo a mi mamá administrar el hogar con un amor incondicional y una entrega absoluta, cuidando a mi papá en sus momentos de estrés laboral, acompañándolo en sus proyectos y asegurándose de que jamás le faltara nada en casa, creyendo firmemente que mis padres tenían un matrimonio indestructible, un modelo de lealtad, esfuerzo mutuo y respeto. Toda esa ilusión se desintegró de la manera más vil y despiadada cuando yo cursaba el 2º año de la facultad. Descubrí que mi papá llevaba más de 4 años manteniendo una relación extramarital con una mujer llamada Filomena, 30 años menor que él, quien originalmente había ingresado a su empresa constructora como asistente administrativa. No se trató de un desliz fortuito ni de una equivocación momentánea de una sola noche. Mi papá le alquilaba un departamento de lujo en la zona más exclusiva y costosa de la ciudad, le financiaba viajes por Europa y el Caribe en sus aniversarios, y desviaba recursos de la empresa familiar para comprarle vehículos del año y ropa de diseñador. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, la crueldad con la que se manejaron las cosas superó cualquier límite humano. Filomena no solo no mostró el más mínimo remordimiento por romper un hogar de casi 3 décadas, sino que comenzó a subir fotografías provocativas a sus redes sociales etiquetando deliberadamente la ubicación de la casa de mi madre, luciendo las joyas que mi papá le regalaba y enviándole mensajes indirectos a mi mamá desde perfiles falsos, burlándose abiertamente de su edad, de su entrega al hogar y de su aspecto físico. Mi papá, cegado por la infatuación, por el ego de la mediana edad y por una soberbia insoportable, abandonó la casa familiar de la noche a la mañana sin dar explicaciones maduras. De forma inmediata le congeló las tarjetas de crédito y las cuentas de débito a mi mamá para presionarla a firmar un divorcio en condiciones financieras miserables, dejándola prácticamente en la calle de la noche a la mañana, y dejó de hablarle a mi hermano menor durante meses simplemente por haber confrontado su falta de ética y lealtad hacia la familia. Ver a mi madre sumida en una depresión profunda, sufriendo ataques de pánico nocturnos, perdiendo peso de forma alarmante hasta quedar en los huesos y teniendo que empeñar y vender sus propias pertenencias y joyas familiares para costear un despacho de abogados litigantes que la defendiera del despojo, destruyó por completo cualquier rastro de respeto, admiración o afecto que yo pudiera sentir por mi padre. Durante el tormentoso proceso del divorcio, mi papá pretendió actuar como si nada hubiera pasado en lo que respecta a mi formación académica. Medicina veterinaria es una facultad sumamente costosa. Los libros de texto especializados, el instrumental médico quirúrgico, los insumos para las prácticas con animales, los uniformes clínicos y las elevadas cuotas de matriculación representan un gasto fuerte y constante semestre a semestre. Mi papá cubrió aproximadamente el 60% de los costos directos de mi universidad, mientras que el 40% restante lo pagué yo misma,
trabajando en turnos nocturnos como asistente en una clínica veterinaria de urgencias, sacrificando mis horas de sueño antes de ir a clase, y recibiendo apoyo de las liquidaciones que mi mamá logró recuperar tras meses de juicio. Mi papá siempre repetía el mismo discurso moralista para lavar su conciencia frente a sus amigos y conocidos. Eustolia, tu educación es mi responsabilidad legal y moral como padre. El dinero de tus estudios jamás estará en juego ni será un motivo de disputa, sin importar las diferencias que tenga con tu madre. Sin embargo, a lo largo de los últimos 3 años, mi papá intentó de forma incansable forzarnos a mi hermano y a mí a aceptar a Filomena como la nueva integrante fundamental de la familia. Nos invitaba a restaurantes costosos con la condición implícita de que ella estuviera sentada a la mesa presumiendo sus lujos. Nos enviaba regalos caros en nuestros cumpleaños para compensar sus ausencias y repetía con prepotencia: Filomena es mi esposa por la vía civil y tienen que aprender a darle su lugar y respetarla si quieren seguir manteniendo una relación cercana y un respaldo económico de mi parte. Desde el primer día, fui sumamente clara, frontal y directa con él. Le dije viéndolo fijamente a los ojos: acepto tu apoyo económico porque es tu deber legal y tu obligación como padre respaldar mi educación universitaria, ya que tú decidiste traerme al mundo. Pero jamás me pidas que le abra la puerta de mi vida ni le sonría a la mujer que disfrutó destruir la salud de mi madre y que se burló con cinismo de nuestra familia. Mantendré una relación civil y distante contigo, pero ella jamás será parte de mi entorno ni pisará mis espacios personales. Llegamos así al punto de quiebre que desató esta guerra absoluta. Hace un mes, el comité de graduación de la facultad nos hizo entrega de los pases de acceso oficiales para la ceremonia magna en el teatro universitario. Por normativas estrictas de seguridad, aforo e incendios, la administración asignó únicamente 3 boletos numerados por cada alumno graduando, sin posibilidad alguna de solicitar más en la ventanilla oficial ni de hacer excepciones para nadie. Para mí, la distribución era clara, justa y llena de un profundo significado emocional. El primer boleto era para mi madre, Hermelinda, quien se desveló a mi lado en cada noche de fiebre, me preparó de comer cuando no tenía tiempo ni de respirar, trabajó limpiando y vendiendo cosas para que no me faltara nada y me sostuvo entre sus brazos cuando lloraba exhausta con ganas de abandonar la carrera. El segundo boleto era para mi abuela materna, quien vendió sus pocas pertenencias de valor para comprarme mi primer estuche quirúrgico cuando mi papá amenazaba con recortar presupuestos. Y el tercer boleto era para mi papá, Pantaleón, en reconocimiento estricto a que económicamente aportó para mi formación y porque, a pesar de sus fallas destructivas, sigue siendo el hombre que me dio la vida. Le entregué el sobre con su pase personal a mi papá durante una comida a la que accedí a ir a solas con él en un restaurante neutro. Su reacción fue de inmediata molestia y desagrado. Miró el pase dentro del sobre, vio que solo había un boleto a su nombre y me preguntó con tono exigente, tajante y cortante: ¿dónde está el pase de Filomena? Le expliqué con total calma que la universidad únicamente había entregado 3 pases por estudiante e intransferibles, y que los otros 2 correspondían legítimamente a mi mamá y a mi abuela. Mi papá frunció el ceño, lanzó el sobre la mesa con brusquedad haciendo sonar los cubiertos y me dijo: consigue un pase extra con alguno de tus compañeros que no vaya a usar el suyo o cómpraselo a alguien. Filomena es mi esposa legal, vive conmigo y no pienso asistir a un evento público tan importante para la sociedad y mis negocios sin mi mujer a mi lado. Si tu mamá va a estar ahí sentada, Filomena tiene exactamente el mismo derecho de estar presente como parte oficial de mi vida. Traté de mantener la compostura, respiré hondo y le respondí que, aunque consiguiera un boleto en la reventa estudiantil, no iba a invitar a Filomena bajo ninguna circunstancia. Le recordé que mi graduación era la culminación de mi esfuerzo personal para celebrar únicamente con quienes me brindaron apoyo emocional real en mis peores momentos, que mi madre estaría en la primera fila disfrutando el triunfo de su hija y que no iba a permitir por nada del mundo que mi mamá pasara por un momento incómodo, tenso, doloroso o humillante en el día más importante de mi vida profesional. Mi papá se puso lívido de furia, con las venas del cuello marcadas. Golpeó la mesa con el puño cerrado llamando la atención de los comensales y me soltó una amenaza directa, helada y chantajista: Eustolia, no se te olvide jamás quién pagó más de la mitad de tu carrera universitaria. Sin mi dinero, sin mi esfuerzo financiero y sin mi chequera no te estarías graduando de absolutamente nada. Si vas a actuar como una chiquilla rencorosa, inmadura y vengativa marginando a mi esposa, devuélveme el boleto en este instante.
No voy a ir a un lugar donde se le falta el respeto a la mujer que elegí, y considera muy bien cómo va a ser nuestro contacto de aquí en adelante, porque no pienso financiar tu titulación, tu fiesta ni tus trámites de cédula profesional si me tratas con este desprecio. Le respondí con el corazón a 1000 por hora, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza, pero con la voz más firme que he tenido en la vida. Pagaste mi carrera porque era tu deber legal y tu compromiso de padre cuando decidiste tenerme, no un boleto de chantaje ni una compra de conciencia para obligarme a tragarme la falta de respeto hacia mi mamá. Si tu presencia en mi graduación depende de venir acompañado de la persona que se encargó de hacernos la vida un infierno y pisotear a mi madre, prefiero 1000 veces que no vayas. El boleto se queda conmigo. Tomé el pase de la mesa, me levanté con dignidad y lo dejé hablando solo en medio del restaurante. Desde esa misma tarde, las cosas en mi vida se han vuelto insoportables. Mi papá me envió un mensaje kilométrico acusándome de ser una ingrata, inmadura, manipuladora, fría y soberbia, afirmando que le pagué de la peor manera todo el sacrificio económico que hizo por mí durante 5 años y que le demostré que solo lo busqué por su dinero. Cumplió su amenaza al pie de la letra, canceló de inmediato la transferencia bancaria destinada al pago de mis derechos de titulación, la expedición de mi diploma con mención honorífica y el trámite de la cédula profesional frente a las autoridades educativas. Gastos que afortunadamente pude cubrir pidiendo un préstamo formal a mi jefe en la clínica veterinaria donde trabajo, el cual iré pagando con turnos extra los fines de semana. Por si fuera poco, la rama paterna de la familia, mis tíos, mis primos y mi abuela paterna, se ha volcado por completo en mi contra en un acoso mediático y telefónico sin tregua. Me llaman a todas horas para decirme que soy una mala hija, que la educación universitaria se paga con dinero real y no con buenas intenciones, y que si acepté las transferencias de mi papá durante 5 años para terminar la carrera, lo mínimo que debía hacer por elemental decencia y gratitud era darle el gusto de ir acompañado de su esposa. Argumentan que el divorcio de mis padres es un asunto del pasado en el que yo no debía tomar partido y que usar mi ceremonia de graduación para castigar a Filomena es una bajeza moral e infantil. Me envían audios acusándome de arruinar la paz familiar y me advierten que, si no cambio de opinión, perderé para siempre las herencias y el respaldo de la familia paterna. Incluso mi propia madre, al ver el acoso telefónico incesante, las amenazas de la familia paterna y saber que mi papá me retiró todo el apoyo financiero final dejándome con deudas de titulación, me sugirió entre lágrimas que consiga el pase extra para Filomena para llevar la fiesta en paz. Evitar que mi papá me guarde un rencor irreversible para el resto de su vida y no romper el vínculo con él para siempre. Ver a mi mamá pidiéndome que sacrifique su propia dignidad para evitarme un problema con mi papá me rompe el corazón en 1000 pedazos, pero también me da más fuerza para no ceder. Actualmente, el boleto sigue guardado dentro del cajón de mi escritorio. Mi papá sostiene firmemente que no asistirá si Filomena no tiene una silla reservada a su lado. Mi familia paterna me ha dado la espalda calificándome de desalmada y chantajista, y yo me siento atrapada entre defender la dignidad de mi madre, el respeto a mi propia historia y mi tranquilidad mental, o ceder ante el chantaje financiero de un padre que cree que su dinero le da derecho a comprar mi respeto y manipular mis decisiones más importantes. Soy la mala por mantener mi postura inflexible e impedir que la nueva pareja de mi papá vaya a mi graduación a pesar de todo el dinero que él invirtió en mis estudios universitarios. ¿Qué opinan que hubieran hecho en mi lugar?